Y como siempre es un placer el poderles saludar en este horizonte de noticias para dar información de lo último que está pasando en el año, porque pues ya estamos hacia el final, estamos viviendo en este 29 de diciembre los prolegómenos de lo que será el final de este 2020, un año tan controvertido. En el ámbito internacional hay algunas situaciones que pienso que vale la pena el consignar. Una, la que hace Joe Biden, el presidente electo de los Estados Unidos, que acusó a funcionarios leales a Donald Trump en las agencias de seguridad nacional de poner obstáculos para una transición presidencial que resulte sin problemas, y advierte que los adversarios podrían aprovechar esta situación para encontrar en debilidad al gobierno de los Estados Unidos en lo que será la transición del poder en el mes de enero. Fíjense que no es por casualidad, dice Biden, este último ataque cibernético sufrido al Pentágono norteamericano y algunas de las otras agencias estratégicas para la seguridad nacional de este país, de los Estados Unidos. Y con ello se piensa que en la transición la información estratégica que debiera recibir el gobierno que estará por entrar no está fluyendo en tiempo y forma. El gobierno que está saliendo argumenta, y el secretario de la Defensa interino de los Estados Unidos, Christopher Miller, salió a la defensa de la defensa y dijo, no, o sea, nosotros no estamos poniendo obstáculos en nada. Habíamos pactado un periodo vacacional y esto fue lo que trajo como resultado el silencio. El presidente electo Biden y su equipo dicen, no hubo pactado nada, ningunas vacaciones, absolutamente nada. No podríamos haber pactado unas vacaciones en un periodo como este, en el que lo que estamos haciendo es recibir información. Ni vacaciones para ellos, ni vacaciones para nosotros. Ahora, dicen en el gobierno de Biden, el gobierno entrante, pues nosotros no estamos para darle o no vacaciones al gobierno saliente. Lo que pasa es que es por un asunto de sensatez sobre la seguridad nacional, que en este momento no se pueden tomar descansos, no puede haber pausas en ello. Y entonces lo que denuncia Biden es por demás puntual, creo que es puntual. Incluso el propio Biden destacó la necesidad de ya modernizar a las fuerzas militares de los Estados Unidos para estar mejor preparadas ante lo que pudieran ser ataques al ciberespacio, luego del hackeo masivo de múltiples agencias gubernamentales que salió a la luz a principios de este mes de diciembre. Y esta es parte de la queja por la que Biden dice, pues, ¿cómo es posible? Ahorita que estamos necesitando todos de todo, es cuando me cierran la cortina y no me dan la capacidad de actuar. Y dice Biden, tenemos que ser capaces de innovar y de reinventar nuestras defensas en contra de crecientes amenazas en nuevos ámbitos del ciberespacio. Dice Biden, luego de una sesión informativa de funcionarios de inteligencia y de defensa sobre temas de seguridad. Una de las prioridades del presidente entrante será justamente esta seguridad cuando vino este reciente ataque en Tennessee, que si bien pudiera ser la autoría de un solo hombre loco, de todas maneras esto no le da la tranquilidad al gobierno entrante de poder estar absolutamente seguros de que entran blindando al sistema de seguridad nacional norteamericano y sobre todo su capacidad de lo que se conoce como la reacción rápida. Esta reacción rápida que se aprendió desde el 9/11, que fue lentísima, de otros eventos anteriores como el edificio de Oklahoma, que también fue algo que los tomó a todos por sorpresa, o de los atentados de Boston, en el maratón de Boston, que hacen ver que Estados Unidos tiene que tener un método muchísimo más ágil para sacar todas estas presiones adelante. Y hablando de presiones, les quiero decir que es increíble. Yo pensé que el Partido Republicano, todo
estaría más preocupado en cuidar su prestigio que en cuidar la salida de Donald Trump, que sigue insistiendo en que le hicieron trampa y que las elecciones del pasado 3 de noviembre fueron unas elecciones fraudulentas. Pues fíjense, un grupo de legisladores republicanos presentó una demanda en contra de Mike Pence, vicepresidente republicano de los Estados Unidos, para asegurarse que determinarían en la potestad del vicepresidente qué votos electorales se contarán cuando el Congreso se reúna en sesión conjunta el 6 de enero. ¿Y cuál es la idea? Bueno, la idea es que se pudieran invalidar los votos del colegio electoral en Arizona, Georgia, Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Estados que ya hablaron y que dijeron el ganador del proceso y el que se lleva los votos del colegio electoral en estos estados es el señor Biden. Y todavía el grupo de republicanos están queriendo presionar al vicepresidente de los Estados Unidos para que invalide esos votos. Y si los invalidara, que por cierto, podría estar dentro de su autoridad, está previsto por la ley, pero cuando hay una irregularidad. Pero aquí, sin absolutamente ningún tipo de comprobación de nada, este grupo republicano está presionando al vicepresidente para que eche para atrás estos votos. Al echarlos en automático, lo que pasaría es que vendría un resultado que todavía pudiera estar como una moneda en el aire y pudiera incluso acabando y favorecer al presidente Donald Trump. Así se las están gastando en el Partido Republicano. A mí se me hace que es una apuesta muy loca de los republicanos y que no tiene nada más que la promesa de fallar. Y al fallar, pues no solamente falla en la estrategia para poder revertir el resultado, sino que le falla al Partido Republicano una estrategia para conservar su prestigio, para, hombre, mínimo, necesario. Pero en fin, a veces no se entiende. En otras cosas, quiero decir que otra vez se vuelve a presentar un escándalo por dinero en el Estado Vaticano. Y el Papa Francisco emitió un nuevo decreto que hace que los fondos destinados a la caridad sean transparentes, por un lado, y endurece los controles sobre las finanzas del Vaticano después de un escándalo por un acuerdo de propiedades de lujo en Londres. El objetivo principal de la Secretaría de Estado del Estado Vaticano es la administración vaticana de todos sus bienes. Giuseppe Bertellò es el secretario dello Stato Vaticano y resulta que tiene COVID. Y ahora que está recluido y con COVID, el Papa Francisco decreta que todos los bienes del Estado Vaticano cuyo control los tiene el secretario de Estado que tiene COVID, se pasan a la Secretaría del Tesoro. Y con ello viene una limpia impresionante que pudiera sacudir a las estructuras del Estado Vaticano, haciendo pasar a muchos de sus controladores, que serían cardenales, por actos de corrupción. Ya en 2014, la Secretaría de Estado Vaticano invirtió 200 millones de euros como socio en un acuerdo para comprar un edificio de lujo en Londres, y a medida que el trato se volvió cada vez más oneroso, pagó decenas de millones de euros en tarifas a los intermediarios en un intento por tratar de cambiar los términos del contrato, y esto habla de corrupción y habla de colusión, las dos cosas, porque una cosa es la corrupción que trataban de hacer para alterar los términos de la negociación con los propios socios con quienes estaban haciendo el negocio. Entonces, esto es fuerte. La Secretaría de Estado también pierde el control sobre el llamado Óbolo de San Pedro, un fondo
al que los fieles pueden contribuir y que está destinado a ayudar al Papa a dirigir a la Iglesia y también a financiar a sus organizaciones benéficas. Ahora, suena medio vacío, ¿no? Bueno, pues este óbolo de San Pedro es un fondo de cientos de millones de euros y esto deja de ser parte del control de Giuseppe Bertalò y se pasa a la Secretaría del Tesoro del Vaticano, una posición cuyo secretario del Tesoro es un hombre cercano al Papa Francisco. Un verdadero escándalo es el que se cierne hoy sobre el estado de cosas en un estado que de suyo tendría que dar una sensación de transparencia y de pureza en sus operaciones. El día de ayer hubo un apagón en el país, en México. La Comisión Federal de Electricidad informó de esto, un apagón de la energía que afectó a más de 10.300.000 habitantes en el Valle de México y en otras entidades del país, como por ejemplo, bueno, al decir Valle de México digo Ciudad de México y digo Estado de México. Pero también hubo algunos otros enclaves en donde se alcanzó este apagón nacional a 16 centrales eléctricas que salieron de operación sin una explicación clara. Bueno, la explicación que se dio fue que se dio un desbalance en el suministro de la energía eléctrica. Traté de estudiar este asunto a profundidad y un desbalance en el servicio de la energía vendría a ser como un resultado de no medir la relación entre la oferta y la demanda. La oferta de energía se da desde la Comisión Federal de Electricidad en su generación y la demanda es aquella que recibe la oferta y que la idea es que haya lo suficiente, pero que no se pase. Es decir, tiene que ser un circuito sobrado. Lo voy a poner en términos de una casa. Una casa, a decir de lo que me ha enseñado la vida, una casa está distribuida su luz en circuitos que hablan de zonificaciones. Estas zonificaciones están avaladas, están apoyadas por, digamos, pastillas o por fusibles. Y entonces, estos circuitos diferentes tienen un balance. Y cuando el circuito tiene una mayor demanda a la posibilidad del suministro de ese circuito, se calienta. Y al calentarse se bota. Y al botarse se protege. Bueno, algo así, pero a lo bestia, grandote, se vio en el país. ¿Qué pasó? Se calentaron subestaciones, se calentaron líneas de transmisión, se desbalanceó justamente por una falta de observancia entre la oferta y la demanda. A esto se le llama desbalance. Los algoritmos y las ecuaciones para explicar un desbalance eléctrico son muy complicados, y lo menos que les puedo decir es que los sistemas de distribución de luz en cualquier sistema de distribución de luz en cualquier parte del mundo tiene una relación directa con la capacidad de producción y con la cantidad de demanda. ¿Qué podría haber pasado aquí en México? Una de dos cosas. En primer lugar, no se había visto un asunto de esta naturaleza que le impactara a 10.3 millones de usuarios en años en el país. Y una de dos, bueno, una de tres. Falta de mantenimiento, no fue. Falta de infraestructura de producción de energía eléctrica hacia adelante, puede ser. Una falta de observación de los sistemas que hicieron el descontrol que pudo haber sido controlado si es que hubiera habido escrúpulo en la operación, podría haber evitado este proceso, pero aparentemente hay ahí un error de control, entiéndase, un error humano. Yo me quedo con una de las últimas dos. Una de dos, o estamos empezando a vivir una crisis en la que no hay suficiente infraestructura
para la producción necesaria en momentos de demanda. Fíjense, en Navidad, que los foquitos, que los arbolitos, que la iluminación en las calles, o sea, en la Navidad, no por lo general, siempre se demanda más luz, por el frío, por los calentadores, por lo que tú quieras. Se demanda más luz. Y al demandar más luz, tendría que haber más oferta. Y al no haber suficiente oferta sobre la demanda extraordinaria, pudiera haber venido una falta de control, por un lado, o bien una clara insuficiencia en donde, muy sencillo, se demandó mucho más energía eléctrica de la que se podía producir. Y esto trajo el famoso desbalance que argumenta la Comisión Federal de Electricidad. El asunto es complejo, es tan complejo que no queda una claridad sobre qué podría ser susceptible de criticarse que hubiera podido hacer la Comisión Federal de Electricidad. Hubo un desbalance, sí, gracias, hasta la otra. No, hubo un desbalance y esto ameritaría el que se explicara a profundidad por la Comisión Federal de Electricidad o la Comisión Reguladora de Energía qué es lo que está pasando. Al principio, incluso, intentó la Comisión Reguladora de Energía echarle la culpa a los privados, otra vez a los privados, y resulta que pues los privados inmediatamente dijeron, nosotros estamos haciendo la cogeneración que hemos pactado y no tenemos nada que ver con las líneas de transmisión. ¿En dónde vino el problema? En las líneas de transmisión comparado con las líneas de recepción, en cada uno de las, digamos, de los usuarios que empezaron a demandar más energía y hubo el famoso desbalance que condujo al apagón. Ya de meses antes habíamos consignado y visto que en la península de Yucatán hay cada vez una creciente demanda por luz, pero no hay la capacidad de suministrar la luz que se demanda. Le pregunté a una de mis hijas que vive en Cancún si tuvo falla en la luz y me dijo que sí, que hubo falla en Cancún y que la falla se vio generalizada en la península de Yucatán, habiendo fallas en el suministro de luz en todas las poblaciones, muchas de ellas aisladas, pequeñas, pulverizadas en diferentes puntos de la geografía de lo que es el sureste mexicano. Hubo otros lugares en donde también falló, como es el caso de Nuevo León y el caso de Jalisco, que son emblemáticos. Otro, el caso de Aguascalientes y el Estado de México y el Valle de México. En fin, hubo, entre otras, un proceso de desbalance que trajo, entre otras, fallas en las salidas de las líneas de conducción en Ciudad Victoria, 2 entre Mazatlán y Tepic y una entre Mazatlán y Fresnillo. El proceso fue grave, fue grande y pienso que no porque sea muy técnico no pueda ser comprendido y explicado a profundidad, porque una de dos, o el error es de operación o lo que está faltando es una infraestructura para que haya la condición de que México vaya avanzando en su crecimiento en función de la demanda, en su crecimiento en función de la oferta. Ahora, el problema de todo tipo de instalación de energía de la que sea, ya sea eléctrica o de otras, son proyectos de medianos y de largos plazos. Es decir, hoy tendríamos que estar construyendo la infraestructura de producción de energía eléctrica para los próximos 10, 15, 20 o 30 años. Y si en este momento ya estamos teniendo fallas presentes, quiere decir que los medianos y los largos plazos van a ver cómo se reiteran apagones como el vivido el día de ayer. Y ante presupuestos tan restringidos, francamente, creo que el país va a entrar en un proceso de deterioro en lo que tiene que ver con el suministro de energía, de todo orden, de energía. Esto es parte de lo que les quería yo comentar en este horizonte de noticias. Les agradezco como siempre el favor de su atención y también espero contar con ella en unos minutos más en la primera emisión Central FM Equilibrio
transmitiendo desde la capital del petróleo vía centralfmonline.com y nuestras aplicaciones y en nuestra red de estaciones, 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, 104 ciudades de radio y televisión en México y televisoras en Guatemala, El Salvador, Honduras, en Costa Rica y en Colombia. Gracias por estar con su servidor y les espero en unos minutos más.